la palabra. Él es poderoso, Él es majestuoso, Él es sabio, Él es rey, Él es todo. Me gustó eso. Todo es todo, decía el hermano Daniel. A veces nos preguntamos, ¿por qué si nosotros somos siervos de Dios, por qué nos pasan cosas difíciles? ¿Se ha preguntado usted alguna vez, por qué si yo le sirvo a Dios, por qué si yo soy siervo de Dios, por qué pasan cosas difíciles en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué hay esta enfermedad en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esta situación económica en mi vida? Si le sirvo a Dios. Y muchas veces vienen esas preguntas a nuestra mente. Pero vemos que hay momentos de adversidad, hay momentos de dificultad por la cual todos pasamos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han pasado por dificultades, por problemas, por cosas difíciles, a veces adversarias? Creo que cada uno de los que estamos aquí podemos alzar nuestra mano y decir, es verdad, todos hemos enfrentado situaciones difíciles, pero tenemos que recordar que el Señor Jesús también pasó por muchas dificultades y por eso Él nos entiende, por eso Él nos comprende, por eso el Señor nos fortalece. Y el Señor está aquí para ayudarnos a enfrentar cada una de nuestras dificultades, cada uno de esos momentos difíciles, cada una de nuestras adversidades. Jesús está aquí para cumplir un plan y un propósito en tu vida. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vemos en la palabra del Señor, leímos el título dice Jesús anda sobre el mar, y dice en el versículo 45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Antes de eso había pasado un milagro, el cual el Señor había alimentado más de 5,000 personas. Él había terminado eso y el Señor les dice a los discípulos, toman la embarcación y ustedes adelántense allá a Bethsaida mientras yo despido la multitud. O sea, había terminado de pasar el evento de la alimentación de 5,000 personas. Y el Señor les manda a ellos que ellos avancen al otro lugar de la ribera, que avancen al otro lado. Los discípulos empiezan el viaje por el mandato del Señor. No fue decisión de ellos ir a ese lugar. No fue decisión que ellos dijeron, bueno, ahora vámonos para allá. Sino que el Señor les dice, vayan ustedes allá. El Señor los está enviando, los está mandando al otro lado del mar de Galilea. Los manda para Bethsaida, cuyo significado es casa de pesca. Y es que en la orilla del mar de Galilea, ellos pescaban ahí, ellos eran expertos, esa era su trabajo, ellos eran pescadores. Por eso el nombre de este lugar se llamaba casa de pesca. Pero el Señor los estaba enviando no para pescar a los peces, sino para ellos iba a haber una gran pesca de almas. Iba a haber un acontecimiento grande al otro lado de la ribera. Y el Señor los encomienda a ellos y los manda en la barca. Y los manda solos. Y el Señor les dice, vayan ustedes y yo voy a despedir a la multitud. Va a despedir a cada una de las personas. Imagínense, 5,000 personas. Me imagino que el Señor se tomó mucho tiempo despidiendo a cada uno de ellos mientras sus discípulos estaban avanzando en el mar de Galilea, al otro lado de la orilla. Y muchas veces decimos, ¿qué pasa si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios? Ellos estaban obedeciendo el mandato de Dios. Ellos estaban yendo a Bethsaida porque Dios los había mandado. Y muchas veces nosotros estamos obedeciendo la voz de Dios. Muchas veces nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Pero sin embargo, se levantan vientos. Dice que se levantaron vientos en contra de la barca. Pero miren que hay algo tan maravilloso que en el versículo 46 dice, y después que los hubo
despedido. Está hablando de quién, de Jesús. Después de que Jesús despidió a la multitud, dice, se fue al monte a orar. Y me llama la atención, porque el Señor Jesús, después de despedir la multitud, Él podía tan solamente empezar a caminar por el mar e ir a sus discípulos. Pero dice que el Señor, antes de ir a sus discípulos, se fue a orar. Y es que el Señor sabe, y Él sabía, que al otro lado de la ribera iba a haber una gran pesca de almas. Y Él siendo Dios, Él siendo todopoderoso, después de haber alimentado a los 5,000, se va a orar. El Señor Jesús se va a orar. Y eso nos muestra a nosotros que la oración es una fortaleza. Eso nos muestra a nosotros y nos da ejemplo y nos enseña que nosotros, antes de conquistar la otra orilla del mar, tenemos que orar. Antes de nosotros salir a la conquista, antes de nosotros salir a obtener la pesca milagrosa, tenemos que orar. Amén. Si el Señor Jesús oró antes de salir, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar para que el Señor nos bendiga, orar para que el Señor nos fortalezca, orar para que el Señor nos dé la victoria sobre las tinieblas? Gloria a Jesús. El Señor sabía que se iba a levantar una tempestad. El Señor sabía que al otro lado de la orilla iba a haber gente que iba a necesitar de Él. Pero Él, antes de salir, Él hace una oración. Y entonces va al encuentro de sus discípulos. Dice en el versículo 47, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. El maestro siempre está enseñando a sus discípulos. Dios siempre se manifiesta en el momento oportuno. Ellos se encontraban en el mar, estaban en medio del mar, no tenían para dónde correr. Estaban ahí en el medio del mar y se presenta, dice que el Señor los ve a ellos remar con gran fatiga. Recuerde que ellos salieron en la embarcación y el Señor se quedó despidiendo a la gran multitud. Me imagino que ellos llevaban en el mar tal vez remando muchas horas. No sé cuántos de ustedes han ido a veces a los lagos y han remado y a veces después de media hora ya están. Imagínense los discípulos remando en medio del mar. Y no solamente remando, sino que se levantó la tempestad. Estaban en contra de los vientos. Y es que cuando va a haber una conquista, cuando va a haber algo grande, van a venir a tu vida los vientos contrarios. Van a venir oposición a tu vida. Y tal vez tú te vas a sentir como los discípulos que ya tenían gran fatiga. Estaban remando con fatiga. Eso nos habla de que ellos ya estaban cansados. ¿Cuántas horas tal vez estuvieron remando en medio del mar? Y no solamente que estaban cansados de remar, sino que tenían que estar remando con fuerza porque el viento les era contrario. Era una lucha, estaba difícil. Pero vemos, la barca dice, estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Pero Jesús viene al encuentro. Jesús siempre viene al encuentro en tu vida. Cuando tú te encuentras en la dificultad, cuando tú te encuentras en el mar, sola tal vez, con tus problemas, con tu situación, con tu enfermedad. ¿Cuántas veces tú te sientes, estoy sola? No tengo a nadie que me ayude, no tengo a nadie que me extienda una mano, no tengo a nadie tal vez que me dé un vaso de agua. A veces nos encontramos en una situación así. A veces nos sentimos que estamos en medio del mar, solos con tu problema, solos con la dificultad, solo contra el viento, solo contra la marea. Y tú quieres avanzar y no puedes. Pero Jesús siempre llega en el momento indicado. Jesús siempre viene al encuentro tuyo. Dice que Jesús vino
tempestad. Jesús viene encima del mar, encima de la tempestad, porque Él tiene el control de tu situación. Para Él eso no es nada. Él viene caminando tranquilamente, viene caminando en medio del mar, en medio de la tempestad, en medio de los vientos. El Señor camina y va hacia sus discípulos, va al encuentro de sus discípulos, porque Él tiene cuidado de ellos. Él va al encuentro porque Él sabe que ellos están en esa situación difícil. Y Jesús les anima a sus discípulos en medio del cansancio, en medio del temor. Vemos que el Señor les dice a ellos, dice que ellos se espantan. Ellos piensan que es un fantasma. No solamente que están cansados, sino que ahora tienen temor. Y que es cuando nosotros estamos en medio del mar, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del problema, a veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos con temor porque no sabemos qué hacer. Los discípulos no tenían para dónde huir porque por todas partes estaba el viento, estaba la marea, estaba el mar. Y ellos se espantaron de ver al Señor. Y ellos gritaron. Y no tenían tal vez dónde correr, dónde esconderse. Pero Jesús, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Dios revela su gloria. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué paso esta situación? ¿Por qué viene esta situación en mi vida? Y es que Jesús quiere revelarse en tu vida. Es que Jesús quiere mostrar su gloria en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, en medio del problema. Dios se va a mostrar y te va a llevar a un nivel más grande. Te va a llevar a mostrar su gloria en una manera más maravillosa. Ellos habían terminado de ver el milagro de la alimentación de los 5,000 y ellos no podían entender. Dice en el versículo 52, dice, aún no habían entendido lo de los panes. Ellos todavía estaban admirando qué pasó allá en la alimentación. Y ahora vemos no solamente alimentar a 5,000, pero ahora vemos a Jesús caminando sobre el mar. Oh, vemos a Jesús calmando la tempestad. Y es que Jesús, cada vez que viene un problema, una situación difícil, Dios va a mostrar su gloria. Y Dios te va a llevar a ti a un nivel más alto. Y va a permitir que tú lo conozcas de una manera más maravillosa en tu vida. Por eso vienen situaciones a nuestra vida. Por eso a veces Dios permite que venga la tormenta. A veces Dios permite que vengan esos vientos contrarios a nuestra vida. Porque Él quiere manifestar su gloria. Él quiere mostrar su poder. Él quiere mostrar una faceta más de Él. Gloria a Jesús. Era una oportunidad más para mostrarle a sus discípulos que Él es Dios todopoderoso. Que ante Él nada es imposible. Que aún la mar, aún la tempestad, todo tiene que calmar cuando Él llega. Porque Jesús tiene cuidado de ti. Jesús siempre llega en el momento adecuado. En el momento que tú tal vez piensas que ya la barca va a destruirse, que tal vez tu vida ya va a destruirse. Ahí llega el Señor. Tal vez ellos dirían, Señor, ¿por qué te demoraste? Señor, casi morimos, pero el Señor va a llegar en el momento indicado. Él siempre va a llegar en el momento que tú más lo necesitas. O Él siempre va a estar a tu lado porque Él tiene cuidado de ti. La presencia de Dios calma la tempestad. Cuando Jesús llega, todo es transformado. Cuando Jesús llegó a mi vida, transformó mi vida. Cuando Jesús llegó a mi vida, trajo paz a mi vida. Cuando Jesús llegó a mi vida, calmó la tempestad. Cuando Jesús llegó a mi vida, sanó mis heridas, sanó mi cuerpo. Cuando Jesús llega a la vida de alguien, calma la tempestad, calma la tormenta, calma la adversidad. Jesús tiene cuidado de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Y ellos no lo podían entender. El Señor los anima y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tal vez tú en esta noche
veniste a este lugar porque estás atravesando una dificultad. Tal vez no es de dinero, tal vez de enfermedad, tal vez con los hijos, tal vez con tu esposo, tal vez con tus padres. Yo no lo sé, pero todos tenemos dificultades. Todos estamos tal vez atravesando ese mar de tormentas, ese mar de esos vientos recios que no nos dejan avanzar, que queremos avanzar a hacer la voluntad de Dios. Porque ellos querían avanzar allá a Betsaida, donde el Señor les había dicho. Y muchas veces en tu vida espiritual tú quieres avanzar, tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero se levantan los vientos. Pero el Señor te está diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. El Señor nos está hablando en esta noche que no importa la adversidad, no importa la tempestad, no importa los vientos contrarios a nuestra vida, tenemos que avanzar. Tenemos que seguir adelante, tenemos que tener ánimo, porque Jesús está con nosotros, porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Oh, Él está preocupado de tu problema, Él está preocupado de tu situación, Él está al cuidado de tu vida. Y los discípulos no lo podían entender.